yo tenía música de Karabaychuk, tenía música de una película que él compuso, él compuso la música para una película de una cineasta ucrania que se llama Kira Muratova. La película se llama Los largos adioses. Y bueno, era esa música que está siempre ahí contigo y te embrujaba de alguna forma. Era una música de un piano como enlatado y que sonaba mal y lo curioso es que escuchabas al compositor, ¿no? Escuchabas al pianista, ¿no? Haciendo sonidos con la voz y eso era parte de la película, ¿no? Que él no tenía, digamos, no aparecía en la película, se le escuchaba, ¿no? En la banda sonora. Pero claro, yo no sabía quién era el Karabaychuk, ¿no? No sabía quién era la persona detrás de esa banda sonora. Y no fue hasta mucho después que conocí a una comisaria de arte del Museo de Arte Contemporáneo de Moscú y le pregunté quién era Karabaychuk y ella me dijo Andrés. Bueno, conociendo un poco de los retratos que hace, yo creo que Karabaychuk sería una persona que te podría interesar mucho. Y ella empezó a enviarme información y algunos vídeos y la verdad es que, bueno, me empezó a meter el veneno. Y decidí irme a buscarlo. Bueno, el proceso fue muy complicado. Oleg no quería verme, por supuesto, porque ¿para qué? O sea, que era un español que venía ahí a buscarle. Pero en el proceso conocí mucha gente que cercana a él, entre ellos Boris Alexev, que de hecho hizo el sonido de la música y cuando Oleg se permitía dar un concierto, pues él era la única persona que podía ponerle un micrófono a su piano. Pues a Boris le caí muy bien y me dijo un día, Andrés, ¿por qué no me esperas a tal hora en este parque y yo voy a pasar con Oleg? Y cuando nos crucemos voy a decir, mira, aquí está el cineasta que te quería conocer. Era una emboscada, ¿no? Como tal. Y bueno, así fue, pero lo curioso es que cuando yo estaba allí, estaba con Karina, mi intérprete, y ella estaba vestida de azul, yo estaba vestido de azul, y cuando Oleg apareció, él estaba vestido de azul. Y cuando nos vio, le dijo a Boris, mira, una coincidencia cromática. ¿Por qué no nos sentamos aquí en el césped y conversamos tranquilamente, sin saber quiénes éramos, ¿no? Ni saber cuál era mi intención? Así que, bueno, fue una coincidencia cromática lo que hizo posible la película. Porque este señor es conocido por ser la persona que cancela todos los conciertos, por ser una persona muy difícil de trabajar con él, no trabaja con agendas ni mucho menos, es lo que él siente en el momento. Y podía estar 4 meses preparando un concierto y si ese día no era el día, no había concierto. Así que, bueno, fue también mucha paciencia. Es decir, a partir de allí yo empecé a ir con cierta frecuencia y estar con él. Y por supuesto había que encontrar la manera de establecer un poco de intimidad o establecer una relación emotiva, emocional, y la hubo. Al final la hubo. Y el rodaje al final fueron 4 días con él, que fue lo que él me ofreció. También en Madrid, porque yo tuve una idea muy loca en un momento de traerlo y ponerlo enfrente del Bosco, también de poder grabarlo, porque yo no podía entrar en ese lugar donde está el piano del zar Nicolás II. Era su santuario, ahí no entra nadie. Cuando vino aquí a Madrid, tocó 4 notas y se fue. Quiero decir que tampoco, con esto quiero decir que la gente que fue a ese concierto no se quedó sin nada. Estuvo 1 hora y media hablando y fue delicioso.
De hecho, hubo gente que decía que esto era como un acto surrealista y que había sido... Es decir, no era una persona que quitaba y no daba nada a cambio. O sea, se estuvo hora y media explicando por qué no podía tocar ese piano que estaba en el Prado. Y lo hacía de una forma genial, que la gente se quedó satisfecha, yo creo. Pero claro, mi problema era muy serio. Mi problema era, no tengo a Oleg tocando el piano. Era la secuencia importante donde yo podía tenerlo a él tocando el piano y no lo tenía. Y después, él, en un momento, porque debo decir que para poder conseguir un poco esa afinidad, hubo que también, bueno, yo tuve que cambiar un poco la manera de tratarlo. Yo le trataba con mucho respeto al principio y él no me tenía respeto en ese sentido. Él odiaba a la gente que le respetaba mucho. Y gracias a un bailarín, Marat, quien quiero muchísimo, me enseñó que la forma de tratarlo a él, o la mejor, era mentirle. Quiero decir, era tratarlo como un niño. Y para eso yo soy un especialista. Quiero decir que si esto era un juego de niños, yo era el primero que estaba allí. Así que empezaba a seducirlo con cosas que a él le gustaban. Y, por ejemplo, cuando estuvo aquí en Pamplona, lo llevé al Parque de la Taconera y en Navarra y le dije, hola, vamos a comprar unos pavos reales que se verán bellísimos en tu casa. Y esto le encantaba, él seguía ese juego, ¿no? Y bueno, era un poco para explicar este tipo de ideas, ¿no? que eran importantes. Bueno, yo cuando estuve con él me di cuenta que para mí la película era justamente el ver cómo esta persona se va transformando en la medida que va contándote alguna cosa o tocando el piano. Hay algo que para mí era fundamental, por ejemplo, cuando lo ves a él entrar al Hermitage y va contando cómo le ha costado tanto llegar al Hermitage y sortear la nieve y todo esto, ¿no? Y te va preparando, ¿no? Te va metiendo como en un mundo y luego te suelta una frase como, ¿no? ¿Por qué no huele la fruta? ¿No? Esto requiere una duración, esto requiere que uno como espectador pues tiene que vivir ese momento completo, sin cortes. Para mí el reto de esta película era cómo no cortar a Caravaggio. Y era un reto, porque por ejemplo cuando él iba al Hermitage, que iba todos los lunes, él se podía pasar hasta 6 horas tocando el piano sin parar. Claro, para mi película era un problema. Yo, cuando Oleg me deja entrar allí, yo le pregunté si podía hacer una pieza de 8 minutos. Y él me dice... Le digo, ¿puedo hacer una pieza más corta? ¿Cuánto? 8 minutos. Y va, y por eso está ahí como un poco como de mal humor, ¿no? Al principio. Pero lo curioso es que cuando yo ese material lo llevé luego al ordenador y puse lo que había tocado, las piezas duraban 8 minutos, perfectos, clavados, o sea, era tremendo. Entonces, claro, no sé, dice tanto de él, es que, claro, Oleg sobrevivió, bueno, muchas cosas. Oleg era hijo de estalinistas, hijo de disidentes estalinistas y eso era un problema. Se pasó 30 años, no le dejaban tocar en público, no le dejaban componer y sobrevivió haciendo música para películas. Yo creo que pues esa experiencia en el cine es un poco lo que le hacía también tener un control absoluto de los tiempos, ¿no? Y por eso cuando le pedí 8 minutos me dio 8 minutos exactos. Bueno, lo invitamos al Festival Punto de Vista y yo pensaba que había visto la película porque Boris me prometió que se le iba a enseñar y cuando llegamos allí me dijo que no se lo había enseñado.
Y yo estaba un poco asustado, bueno, estábamos todos muy asustados porque él no se censura nada. Y si él no le hubiese gustado la película, habría dicho, ¡ah, parar la proyección! Esto... no fue así. Él, de repente empezó a ver la película y se empezó a reír a carcajadas y decía, esto, qué bien que lo pusiste, y qué bien, qué bien. Y al final, nada, me dijo algo muy bonito. Me dijo, Andrés, gracias, has hecho una película muy humilde, muy traviesa. Wagner estaría orgulloso. Que no sé qué tiene que ver Wagner con la fragilidad y con... Pero bueno, que para él Wagner era como Dios. Él de hecho hablaba con Wagner y yo lo vi en algún momento en perfecta conexión con alguien arriba con el que hablaba, que pensaba que en un momento que era Dios, pero no, pero era Wagner. Wagner le marcaba mucho. Entonces, claro, para mí fue el mejor de los cumplidos. Al final, quiero decir que incluso los momentos más difíciles, incluso ese momento en el Prado, yo lo estaba pasando muy bien. Yo recuerdo que estaba agotado ese día porque no había conseguido lo que habíamos conseguido. Al día siguiente estaba emocionado para saber qué iba a pasar, ¿no? Qué ocurría al día siguiente con él, ¿no? Y era tremendo, era una persona muy sensible a todo y muy, muy listo, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Incluso aquí en España sabía perfectamente lo que... podía leer a la gente perfectamente. Y eso era increíble. Ninguno, porque todo el mundo lo odiaba. De hecho, era un gran problema. Yo cuando llegué a Rusia, que de hecho era la primera vez que iba a Rusia, no hablaba ruso, y de paso mi carta de presentación era quiero hacer una película Oleg Karabachuk. Bueno, eso era como aquel personaje de Drácula, ¿no? que iba y decía voy a ver al conde Drácula y todo el mundo le cerraba las puertas y la ventana como vete de aquí. Era un poco así. Quiero decir, no tenía ningún tipo de comprensión ni de ayuda de la gente. Y de hecho me lo cuestionaban mucho. Y la gente me decía, ¿por qué Karabachuk? Si tenemos tantos compositores maravillosos, ¿por qué Karabachuk? Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué es tan malo? Y me decían, bueno, hubo uno que me dijo, es que no sé si es hombre o mujer. Es decir, nadie me daba una respuesta que a mí me convenciera. Yo decía, bueno, y eso es malo que no sepa si es hombre o mujer. Bueno, aquí en Rusia es un problema. Y por eso yo llamé la película, la titulé Oleg y las raras artes, porque al final, si quería decir algo con esta película es que lo raro es bello, ¿no? Y es bonito porque en Rusia se ha visto muchísimo la película y la gente solo me agradece el haber tenido la paciencia suficiente y haber podido hacerla. Y ahora que, bueno, Oleg murió el 13 de junio, pues ahora se ha reivindicado mucho y esta película también ha ayudado mucho a eso. Así que, pues estoy enganchado y de hecho mi próxima película la vuelvo a hacer en Rusia. Estoy aprendiendo ruso y no sé, hay algo allí que me parece hermoso de cómo la gente vive el arte, que aquí creo que se ha perdido. Aquí estamos todos con ideas muy cerradas sobre qué es el arte y está todo muy politizado, todo muy basado en la economía y ver a este hombre para mí era eso, ejemplar.
Ну, окей. Все? Все? Кончили? Еще играть?